de envases flexibles. En Córdoba específicamente tenemos varias industrias que trabajan en el ramo. Hay varias tesis de sus compañeros chicos que están dedicadas a empresas que trabajan sobre el sector. En Córdoba específicamente tenemos 2 o 3 grandes. Tenemos una muy grande en Villa del Totoral, conocida con el nombre Converflex, y hay algo después en el interior, un poquito más chico, y también tenemos en Paraná y en Buenos Aires muy fuerte, también en San Luis. Ya van a ver qué mercado aplican, y no se extrañen que alguno de ustedes termine trabajando en alguna de estas empresas, sobre todo la que está acá en el norte de Córdoba, o alguna a nivel local. Yo, ¿por qué doy plástico? Porque trabajé y conozco en este tema, trabajé por más de 10 años, después hoy estoy ya dedicado un poquito a otras cosas, pero bueno, tengo bastante experiencia, así que en lo que necesiten y pueda compartir y esté dentro de mi alcance y de mis conocimientos, los voy a poder ayudar. El mundo del plástico, hoy hablar de industria plástica es un poco una mala palabra, porque está muy asociado a un producto que no es tan degradable y que demora mucho tiempo, a veces cientos y miles de años en degradarse en el medio ambiente. Bueno, hay mucho trabajo sobre material reciclado, o hay otro tipo de trabajo que yo no lo voy a tocar acá en el tema, pero después si quieren en la clase que viene o al final de esta clase lo hablamos, que es la elaboración de material plástico con una alternativa, un bioplástico, por decirlo. En realidad no es plástico, tiene las mismas características físico-químicas, pero no termina siendo un plástico, sino termina siendo un biopolímero. ¿tá? Yo me río porque hace 2 años unos compañeros de ustedes hicieron una tesis a los cuales yo ayudé, y me trajeron unas bolsas de plástico o de bioplástico, y esas bolsas le dije a mi mujer, usala rápido porque esto no dura nada, porque está precisamente preparado para una pronta degradación. Y hace 2 o 3 días estaba buscando bolsas de plástico para sacar la basura, y mi mujer me las agarró, y cuando me las dio y las quise abrir se me desintegraron. Eso es precisamente porque es un bioplástico hecho a partir de pellets de soja, también se hacen a partir de caña de azúcar, de pellets de maíz, de trigo, de distintos materiales. Lindo tema para encarar una tesis. También lo hacen a partir de cascarilla de maní, para toda aquella gente que viva cerca de Hernando, Río Tercero, y entre Villa María y Río Cuarto. Es un lindo tema, bastante por desarrollar y bueno, de buena aplicación. Así que bueno, les hago una consulta. Yo después bueno, yo ahora voy a apagar mi cámara porque es más lindo ver otra cosa que ver lo mío. Pero les están subiendo a autogestión la clase grabada, ¿no? El link. Sí, profe. Sí, profe. Lo están subiendo al día posterior a la clase, digamos, mañana o el domingo lo suben. Sí. Bueno, yo voy a seguir con la misma metodología. Bueno, entonces, un poquito disculpe. hablando. Sí. ¿Me escucha? Falta la última clase de César que suba. ¿Usted le puede avisar si le puede Sí, subir? claro que sí. Sí. Gracias, Tenemos un profe. grupito de WhatsApp que, aparte de la facultad, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Entre ellos los temas políticos que no podemos tocar en clase. Bueno, ven ahí bien la filmina de plástico, ¿no? Sí, profe. Miren, la industria del plástico, la verdad que hoy la tenemos tan a mano y tan cercana, que no nos damos cuenta que el desarrollo que ha sufrido esto a lo largo de los años es, diría que, exponencial a la velocidad que se ha movido, porque en los años posteriores el plástico arranca ya como en 1920. Antes los autos eran todo de hierro, chapa, acero, lo que fuera, la cañería era de plomo, por eso el nombre de plomero. La electrónica no existía, y la electrónica que existía con base metálica, más electricidad que electrónica. Todo lo que es construcción era base cemento o madera, y bueno,
posterior a la guerra mundial, los alemanes empezaron en el medio de la guerra mundial a trabajar fuerte con el tema del plástico, y terminada la guerra mundial, eso se expande un poco a Estados Unidos, y empieza un crecimiento y un reemplazo de mucho material, como es madera o como es metal, por reemplazo de plástico, donde tratando de mantener las propiedades físicas, ¿tá?, en algunos casos mejorándolos, ¿tá?, se consigue un material de alta productividad, fácil de hacer, con todas las ventajas en tema costos de producción, calidades y demás cuestiones, con una gran desventaja que es el reciclado. Lisa y llanamente, claro, el reciclado. En esta imagen, chicos, acá podemos ver, por ejemplo, ahí a mano izquierda hay una foto de una cañería que está a punto de ser enterrada, que es lisa y llanamente 100% de plástico. El plástico ha reemplazado al agua, al metal, al plomo, lisa y llanamente completamente, al cobre, al hierro, a todo el acero, ¿tá?, y hasta la cañería de gas. Hoy la cañería de gas, si ustedes se fijan, no solo en el transporte entre ciudades, sino en la cañería de gas domiciliaria también es de gas, es de plástico. Viene un plástico de termofusión y se trabaja la fusión y soporta presiones, ¿tá?, y caudales y esfuerzos mecánicos mucho mejor que cualquier cañería metálica. Además, tiene una gran característica que soporta la corrosión, cosa que es el problema del caño enterrado, ¿tá?, donde aparecen, ustedes ni se acuerdan, a muchos de ustedes le di química general, a otros no, pero no se acuerdan, ano de sacrificio, cátodo de sacrificio, que es lo que hay que hacerle a la cañería para que no se corroban. Bueno, con el tema del plástico nos olvidamos de esto para siempre. Una cañería que puede estar ahí, durar varios de cientos de años, incluso miles de años. Esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Otra vez, lo vuelvo a repetir, es el tema del reciclado, que esa cañería pasan y pasan los años y va a ser difícil de reemplazar, de volver a recuperar al ambiente. Si esta cañería yo la quisiera trabajar con un plástico biodegradable, como muchos de ustedes suelen preguntar, sería prácticamente imposible, porque en la forma en que la degradamos es con humedad y aire, y eso enterrado bajo tierra, está constantemente sometido a humedad, y ni hablar que adentro si lleva agua, esa cañería no dura nada. Con lo cual, esto está hecho de plástico 100% original, derivado del petróleo. No hay ninguna otra chance. Después en la foto del medio, vemos la parte de un auto, esa foto es de un autito medio viejo, pero de todas maneras hoy la mayor parte del auto, desde los paragolpes, todo el interior, un montón de partes del techo y demás, forman parte de material plástico. Dicho sea de paso, ¿alguien trabaja en algún autopartista acá, chicos? ¿Nadie? ¿Todos vagos, che? Bueno, acá en Córdoba tenemos varias autopartistas. ¿Me escuchan, no? ¿O estoy solo hablando como un loco? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se escucha, se escucha. Bien. Sí, profe. ¿Sí que estoy loco o sí que me escuchan? Espero que sí, así que me escuchan. Bueno, acá hay varias autopartistas que trabajan con plástico. El Equip Montero es una empresa, voy a utilizar nombres porque acá en Córdoba nos conocemos todos. Después está Civie, que hace todo lo que es faros plásticos. Autoneum, otra empresa que trabaja con plásticos. Macchiarola, no quiero pecar, pero me estoy olvidando seguramente de 6 o 7 empresas. Así que, bueno, seguramente muchos de ustedes terminarán en esas inyectoras, porque la ingeniería industrial los deriva bastante a la industria automotriz. Bueno, después más abajo hay graficado una plaqueta. La mayoría del material electrónico hoy tiene base plástica, ¿está? Y dicho sea de paso, un gran problema de la basura electrónica es porque la mayoría del material utilizado ahí, ya lo vamos a ver, es termoestable. Al ser un material termoestable, ya vamos a verlo seguramente más adelante, son materiales que no permiten ser reciclados,
porque contienen una serie de compuestos en su interior que al someterlos a temperatura para deformarlos se prenden fuego. Al prenderse fuego pierden toda su propiedad porque se queman y los carbonos esos que forman esa estructura quedan totalmente deformados, perdiendo su característica prácticamente en un 100%, con lo cual lo hace imposible. Por eso la cantidad de basura electrónica es bastante difícil hoy de trabajar, y que queramos o no, cada vez tenemos más. Y en la parte donde hay unos tanques ahí, lo que quise graficar es que gran parte hoy de la estructura de construcción está siendo reemplazada por los plásticos. En una casa hoy encontramos plástico por todos lados, por todos lados. Tal es así que los otros días estuve en la casa de un amigo y le digo, che, qué lindo deck de madera que te hiciste. ¿De madera qué? Dice, tócalo, plástico. Digo, pero esto muere. Bueno, como yo me gusta bastante el tema de plásticos, me puse a investigar y hoy vienen unos plásticos con unos tratamientos ultravioleta resistentes al sol, que le dan una durabilidad de hasta 50 años. Muy cómodo, muy limpio, no junta polillas, no nada. Todas sus casas tienen aberturas de PVC hoy. La abertura originalmente era de madera o chapa, después la empezó a suplantar el aluminio, y hoy en día las maderas las aberturas vienen de PVC, con su resistencia al UV y con una durabilidad y además una eficiencia térmica muy, muy diferente a una abertura de aluminio, porque el aluminio es conductor y el plástico específicamente no es conductor. Con lo cual, por donde miren, hay plásticos, microondas, heladeras, lavavajillas, todo lo que se imaginen en su casa es de plástico. Mesas que tienen la estructura de plástico. Hay mucho plástico metido y ni les cuento la ropa que llevan puesta. Estamos con baja cantidad de lana y alta cantidad de PVC y distintos materiales que también son plásticos. Bueno, estoy hablando mucho. Lo importante de esto es focalizarnos un poco en lo que es a nivel nacional el plástico, chicos. Nosotros el plástico, si ustedes veríamos en el 2019, el tercer trimestre del 2019, este es un análisis del INDEC, donde muestra un poco el movimiento del PBI en los distintos sectores. El plástico está dentro de la industria manufacturera. Ya voy a explicar. Fíjense, Argentina tiene una distribución de PBI bastante dependiente de distintos factores, no de uno solo. Y bueno, la industria manufacturera, todo lo que es fábricas y demás, se lleva un 15%. No sé si les interesa la cantidad del PBI, esos son los miles de millones de dólares que mueve. Seguramente el 2020 y 2021 nos veremos un poco afectados. Y dentro de la industria manufacturera, la parte de plástico lleva un 4,5%. ¿Es poco o es mucho? Habría que sacar cuánto es ese 4,5% en relación el 15% de los 520.000 miles de millones de dólares y llevarlo a ese porcentaje. La industria del plástico mueve en Argentina mucha cantidad de puestos de trabajo. Está aproximadamente unos 50.000 puestos de trabajo. Es un lindo número, ¿está? Mucha gente depende directamente y hay un número indirecto que se cree que anda entre el 40 o el 50%, que es la mano de obra indirecta, y todo lo asociado a esto, los transportes, los fletes para mover todas estas cuestiones, los negocios localizados cerca de este lugar. Entonces la industria del plástico es un punto importante, tiene su gremio, como el gremio metalúrgico, o el gremio de la alimentación, o el gremio del petróleo. El gremio del plástico también sí tiene su gremio. Es un gremio que arriba de la Unión Obrera Metalúrgica o de la UOCRA está un poquito mejor posicionado, porque la industria del plástico está directamente relacionado. ¿Ven el mouse ahí? Sí, profe. Con esta. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de petróleo y hablamos de plástico, van de la mano y pelean en conjunto. Por eso
el gremio plástico paga una buena cantidad de salarios. Ahí está el monto que mueve el negocio del plástico. 3 millones, a ver, ¿cómo leo eso? 3,5 miles de millones de dólares anuales. Me olvidé de comentarle algo y que me estoy acordando. Yo tengo una empresa que hacemos, entre muchas cosas, instalaciones industriales, y las redes de incendios son nuestra especialidad. En estos momentos le estamos haciendo una red de incendio a una empresa en Buenos Aires que se llama IPESA Silos. No sé si ustedes toman la dimensión de lo que es un silo. ¿Saben lo que es un silo, no? A ver, alguien de campo acá. Profe. ¿Qué es un silo? A ver, ¿qué es un silo? Las Contamos. bolsas donde se guarda los distintos granos. Bien, es una bodega lisa y llanamente hecha hoy de chapa de zinc, con su estructura, con un equipo abajo que inyecta aire para eliminar la humedad. Está bien lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí se guardan los granos. Bueno, ¿qué está pasando con los famosos casos de los silos bolsa que se quejan toda la gente de campo? Que se los cortan y demás cuestiones. ¿Están al tanto todos? Bueno, hoy el silo bolsa vino a reemplazar al silo metálico. ¿Cuál es la gran ventaja del silo bolsa? Si no tenés que hacer una gran inversión, y además podés almacenar a cielo abierto en un pedazo de campo toda la cantidad de toneladas que se te ocurra. Escuchen, el lunes estuve en una arrocera de una empresa muy grande en Frank, Santa Fe. Tienen una capacidad de almacenaje de unos 18 silos, bastante grande, pero tienen en el campo de afuera la superficie de casi 50 silos llenos en silo bolsas. ¿Está? Y charlamos un poco con el gerente de planta y le digo, che, ¿vas a hacer silos? Y yo creo que ya no, dice, porque con el tema de los silos bolsas y la amortización del costo de un silo y demás cuestiones, para lo que es almacenaje de grano a largo tiempo, sí es importante el silo fijo, porque esos tienen aireadores que quitan la humedad al coso. Pero cuando hay que almacenar solo por un corto tiempo, porque el material posteriormente va a ser procesado, olvídate. Son miles de millones de dólares ahorrados. Yo justo, bueno, también traía colación, que estoy trabajando en la protección de incendios de una empresa que se llama IPESA Silos, capaz que lo vieron por ahí, y para que se hagan una idea, están realizando una planta de 40.000 metros cuadrados. Si usted tomara la dimensión de lo que son 40.000 metros cuadrados, son 100 metros por 400 de galpón. No sé si se dan alguna idea del tamaño de esto. Pero bueno, volviendo un poco a la realidad, ¿qué es en líneas generales? Y esto no me interesa tanto. Un plástico, son materiales sintéticos, ¿está? Conocido con el nombre de polímeros, ¿está? En donde, si bien en ellos hay un montón de componentes, el principal componente que se encuentra presente es el carbono. También tenemos hidrógeno en mucha cantidad, nitrógeno, azufre, oxígeno y demás componentes. Con lo cual está claramente que el material plástico deriva específicamente del petróleo. Todo el plástico sale de la extracción del oro negro que conocemos en el mundo. ¿Está? Y en la medida que se desarrolla y que ya vamos a ver petróleo en el segundo cuatrimestre, van a ver un tema que nos encanta tomar a los que van a finales posteriormente, que es un cracking o una destilación secundaria de petróleo. Bueno, son todos los procesos de refinaciones de petróleo para obtener los productos que van a terminar generando los plásticos. Bien, bueno, ¿y qué es un polímero, chicos? Y la palabra lo dice, poli es muchas unidades de micromoléculas, ¿está? O muchos monómeros. ¿Qué es un monómero? Es un compuesto químico, ¿está? Es un compuesto químico que tiene en su conformación una molécula muy chica, quizás 3 o 4 átomos, como puede ser el eteno, ¿está? Acetileno, vinilo, que son componentes que tienen 2 carbonos y 4 hidrógenos, 3 carbonos, polipropileno, 3 carbonos y 8 hidrógenos. Lo que hacemos es, mediante distintas reacciones químicas, ¿tá?
transformar esa molécula, romper la cadena de la molécula y transformarla en una molécula que se una infinita cantidad de veces, transformando ese monómero en un polímero. Nosotros regulamos, en función de la reacción química, el peso molecular, pero podemos largar de pesos de 25, 30, 50 gramos a pesos de 50.000 gramos por mol. No sé si se acuerdan de química general, un mol de agua pesa 18 gramos. Estoy hablando que no voy a transformar el agua en un polímero, pero sí el metano, que es carbono, hidrógeno 4, que pesa 16 gramos, en unidades de 50.000 gramos por mol. ¿Está? Bien. Bueno, son reacciones químicas muy difíciles de conseguir a temperatura y presión normal, con lo cual requieren la ayuda de este amigo, que es un catalizador. Y yo voy a buscar acá en estos momentos algunos de mis ex alumnos. A ver si veo acá y conozco a alguien. Y no, ya no. Me olvidé y han crecido y vieron cómo se van poniendo viejos. Bueno, a ver. ¿Quién se anima a explicarme qué es? Porque me encanta tomar esto en el examen. ¿Qué es un catalizador y qué hace, chicos? ¿Quién se anima? Levante sin miedo a equivocarse. Se Profe, un equivocan ahora. catalizador, perdón, Sí, dale. ¿no es un agente que acelera las reacciones químicas? Sí, podríamos decir en química general no tan así, pero acá podríamos decir que es un agente que acelera las reacciones químicas. Pero también existen, ojo, Varía la catalizadores. energía de activación, profe, ¿verdad? Bien, ese es el término más correcto. Mediante la disminución de la energía de activación, hace que reacciones que no se iban a producir se produzcan en un tiempo mucho más corto. Reacciones que duran días, meses o años, las solucionamos en 5 o 10 segundos. Viceversa, existen catalizadores negativos, que no es nuestro caso, o podría ser, que lo que hacen es elevan la energía de activación, ¿tá? Para que una reacción no se produzca, ¿tá? Eso es lo que hacen los medicamentos, en nuestro organismo. Elevan la energía de activación para las reacciones entre las bacterias y las demás cuestiones, para que nuestro proceso de generación de anticuerpos sea más rápido que el proceso en el cual el virus o la bacteria se desarrolla en nuestro organismo. Eso es un catalizador negativo. Famosa vacuna del coronavirus. Lo que pasa es que a usted, ¿qué les importa el efecto bioquímico buscado en general? Pero lo que se busca bajar es la disminución o la disminución de la velocidad o el aumento de la energía de activación para que una reacción se genere a cabo. Entonces, nuestros microorganismos de defensa van a trabajar de tal forma de crecer más rápido que el virus y así le vamos a ganar. Por eso mismo está claramente que la vacuna no es un mecanismo que impida que ustedes se contagien, se van a contagiar. Lo que van a tener es una velocidad de crecimiento del virus tan baja que ustedes lisa y llanamente le van a ganar la batalla rápidamente. Aquel que no está vacunado, que no tiene esos anticuerpos, la velocidad de crecimiento de anticuerpos va a ser menor a la del virus, son los que corremos riesgo. ¿Se entiende más o menos qué es un catalizador? No solo positivo, también puede ser el negativo. Yo puede ser que esté queriendo generar, por ejemplo, en una reacción competente un tipo de plástico y me compite con el otro y puedo agregar un catalizador negativo que impida que el plástico B se desarrolle en estos casos. ¿Estamos o no? Sí, profe. Bueno, y ya que toco el tema de catalizador, por ejemplo, está bastante de moda, tengo un plástico biodegradable. Bueno, escuchen bien, ya que voy a entrar a esa etapa. Necesitamos diferenciar bien entre un plástico biodegradable y un plástico compostable. ¿Qué es un plástico biodegradable? Un plástico biodegradable es un plástico que tiene en su interior un catalizador que ayuda a la descomposición del plástico con mayor velocidad que un plástico normal. Un plástico que demora varios de miles de años, que tiene en su interior un catalizador que acelera la reacción de degradación.
al contacto con el oxígeno y al agua, puede llegar a consumirse en 20 años. Esos plásticos biodegradables, si ustedes los dejan al sol durante 20, 30 días, después cuando lo agarren se les va a desarmar en la mano, pero el plástico lo único que hace es, se super trituró, pero no desaparece. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Profe. Ahora, ¿Estos plásticos suelen Sí. ser más caros por tener ese catalizador agregado? Estos plásticos suelen ser más caros, exactamente. Y a su vez de ser más caros, suelen no tener las mismas propiedades físicas duraderas en el tiempo. Por eso cuidado con eso y dónde van a elegir un biodegradable. ¿Estamos, no? Y un plástico compostable es aquel que puede ser digerido en forma natural por la naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Saben lo que hice yo con la bolsita de plástico que se me trituró los otros días en la mano? La tiré, yo en el patio de mi casa tengo una compostadora. En la compostadora lo que tengo lisa y llanamente, tiro todo lo que es verduras y frutas que sobran. Tengo lombrices californianas y una vez cada 6 meses me saco 25 o 30 kilos de tierra de alta calidad en nutrientes, en nitrógeno y fósforo. Alguno de ustedes quizá lo hizo, o alguno de ustedes ya soñó con esa pavada, pero cuando se ponen viejos empiezan a tener tiempo. Yo no soy como ustedes que tienen tiempo para pirarse a los boliches, yo ya estoy en otra, entonces no me queda que hacer esta pavada. Bueno, ese plástico compostable lo tiré ahí adentro, porque las lombrices se lo van a digerir. ¿Por qué? Porque está hecho ese plástico con piel de maní. ¿Está claro o no? ¿Van entendiendo la diferencia entre los plásticos básicamente? Cuando hablo de comportamiento al ambiente, un plástico puro, un plástico biodegradable, que en realidad no se lo come nadie, queda en el ambiente, lo único que hace es se autotritura, pero sigue siendo plástico. Y el compostable no, lo O sea, transforma profe, que, disculpe, ¿no? Pero el biodegradable contamina igual. Exactamente. El biodegradable es una gran mentira. ¿Está claro o no? Sí, sí, profe. Bien. Ya que estoy acá, chicos, y vamos a hablar de mentira. Cuando decimos mentira hay que tomarlo con pinzas. Son herramientas marketineras que usan las empresas para decir mi producto está compuesto por algo biodegradable. Y cuando el normal de la gente escucha biodegradable, lo primero que piensa es decir, qué bueno, esto se transforma en tierra. No, 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 no. Esto se transforma en plástico triturado que va al ambiente. ¿Está? Es exactamente lo mismo. El compostable es el que se transforma en tierra. ¿Estamos? Y bueno, y ya que estamos en plásticos, el plástico, yo les digo, todos aquellos que trabajen con plásticos, hoy son mal vistos. Me mato de risa porque yo trabajé mucho tiempo en Narcor, en Verflex, y una persona que trabajaba con nosotros se puso una recicladora de plástico, y el tipo me dice, el normal de la gente me ve como si yo fuera un traficante de droga. Y yo le digo, Ariel, ¿pero por qué? Me dice, porque tengo unas 5 o 6 hectáreas de mi lote lleno de plástico y todo el pueblo, porque está en un pueblo, me mira como el traficante de droga. Está muy mal visto el tema de plástico, de alguna forma es cierto, está. Y bueno, se puso de moda a nivel mundial algo conocido como la huella de carbono. Cuando uno dice que el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial y el FMI dan créditos a tasa cero a las empresas muy grandes, cuando uno logra disminuir la huella de carbono de un producto. Por ejemplo, quiero fabricar lentes. Bueno, ¿cuál es tu huella de carbono? Bueno, se empieza a analizar todo el combustible utilizado desde el inicio de la materia prima hasta un lente que llega al shopping y ustedes van y lo compran. Bueno, se hace un análisis, hay distintas ecuaciones que le permiten saber cuánto se gastó en materia prima, si el lente viene de China, un proporcional de gasto de combustible, ¿está? Para conocer una huella de carbono. Tiene un número, un valor. Cuando se disminuyen las huellas de carbono, las empresas empiezan a tener bonos verdes o distintas cosas. Bueno, ¿alguno trabaja en Coca, chicos? No. No hay ningún trabajo. Che, perdón, ¿no? ¿Alguien trabaja acá?
Sí, profe. Vamos Siempre. todavía. ¿Dónde trabajabas vos, flaco, que hablaste? ¿Dónde? Yo en la planta de Iveco, Ah, bueno. Porque cuando me pregunté recién si alguien trabajaba, ¿hay plástico en los camiones o no? obviamente. Por todos lados. Bueno, escuchen, pará, vamos a volver a las gaseosas. No sé si se acuerdan, todos hemos tomado agua saborizada. El agua saborizada, cuando ustedes eran unos niños, allá en el 90, ¿tá? La botella de agua te la tiraban por la cabeza y era tan dura como una agua, como una botella hoy en día de esas retornables. Hoy por hoy, una botella de 1,5 litros de un agua saborizada de la marca que quieren, ustedes la bollan con la mano o no. ¿Es así o estoy mintiendo? Sí, 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 profe. profe, sí. Son Es así. blancos. Si es Las de así, Bonaqua son más blanditas. eso ¿qué pasó, chicos? Las primeras botellas de agua lo que buscaban es tener una estructura firme con una pared de 250 micrones. Cuando empezó a ponerse de moda el proceso de disminuir la huella de carbono, el problema más grande de la huella de carbono se lo lleva el envase. ¿Tá? Y sobre todo no es lo mismo un envase de vidrio, que no tiene huella de carbono, que un envase de plástico, donde un espesor de 250 micrones que está aplicado a una botella te lleva todo el problema. Entonces lo que se empezó a hacer, y Coca-Cola se puso muy famoso, y lo cuento, es un caso muy conocido, porque empezaron a, por ejemplo, me acuerdo que allá en el cerro, donde ahora está el túnel de la mujer urbana, había como una plantación de coca, y fue famoso, coca apuesta a lo verde, y había un par de plantas, y insistían en su huella de carbono, porque disminuyeron el espesor de las botellas, y bueno, habían casi disminuido la mitad la contaminación. ¿Está bien y es bueno? Claro que es bueno. Sí, porque pasaron de tener una cantidad de plástico a la mitad prácticamente. Bueno, las empresas hacen mucha propaganda con eso, hay que festejarlo, no obstante hay que tratar de eliminar el tema del uso del plástico. Chicos, yo tengo 45 años, yo cuando tenía 8 años tomábamos gaseosa una vez a la semana cuando había cumpleaños, y la gaseosa era en botella de vidrio, y no había un producto descartable. Yo hoy todos los días, yo reciclo, y todos los días saco o la botella de soda, o una botella de agua saborizada, o la botella del amargo terma. Todos los días tiro mínimamente un producto embotellado, y ni hablar de bolsas. El impacto del plástico y el negocio del plástico a nivel mundial es una locura. Y si llegan a ir a Estados Unidos, que es el país consumidor número 1 del mundo, sin ningún lugar a duda, van a ver lo que es el consumo de plástico. ¿Está? Por eso, amigos, el petróleo, antes que lo cambiemos, van a pasar muchísima cantidad de años, porque no solo el petróleo mueve dinero a través de las naftas, sino a través de todos sus derivados. Hay una industria muy, muy grande a través de esto. Bueno, volviendo a la realidad, me quedé sin salida. Le voy a entrar un mate. Bueno, ahí básicamente lo que dice es que hay polímeros orgánicos derivados del petróleo y hay otros biológicos, está derivados de compuestos naturales, es lo que le comenté un poquito recién, que lisa y llanamente es a través de la cáscara del maní, ¿tá? A través de la harina de la soja, de la caña de azúcar, de la cáscara del trigo. Incluso hay algo asociado a nuestro amigo César, del suero de la leche de vaca. ¿Vieron que cuando hacen la crema o la manteca sale un montón de suero? A partir de ese suero se generan plásticos, ¿está? Así que todo es posible. Existen acá en Córdoba, en la localidad de Tránsito, una empresa que está realizando bolsas plásticas a partir de este proceso. Es una lástima que no haya un apoyo real de parte del Estado para eliminar un poco la carga fiscal y transmitirle a este tipo de empresas un montón de beneficios para que se trabaje más en estas cuestiones. Les digo que si mañana quieren poner una empresa de esto, yo no sé qué tan rentable puede llegar a ser, porque el precio de una bolsa de plástico, por ejemplo, la que hoy compramos en el súper vale 2 pesos, la de plástico de un producto derivado de un producto biológico natural, ronda las 3 veces más.
Sí, es cierto que hace unos 6, 7 años eran 5 veces más y eso se va achicando cada vez más. Es importante a la hora de tener en cuenta cuando uno esto ya lo lleva a niveles industriales. Salvo que haya políticas claras que indiquen que es una obligación utilizar bolsas de plástico compostables, vamos a seguir tendiendo a usar el plástico de 2 pesos y no el de 6. Bueno, hasta ahora hablé mucho. ¿Hay alguna duda? Creo que lo único que hice es un monólogo de lo que es el plástico, lisa y llanamente. Profe, yo tengo una duda cuando mencionaba el plástico como proveniente del metano. Sí. ¿Eso cómo es? O sea, ¿está en el marco, digamos, de la economía circular, del metano que se genera, digamos, por efluentes y eso? ¿O se produce metano para producir plástico? No, vamos por partes, está muy bien. El metano tiene dos salidas a nivel mundial, de 2 lugares sale. El 99,99999% del metano sale de un pozo de petróleo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo primero que va a salir cuando vos explotes un pozo de petróleo es metano. ¿Está claro, no? Es metano, etano, propano, pero su gran característica es el metano. Lo que se genera a partir de la biomasa, que lo deben haber visto ya, o ya todo el mundo sabe, a partir de la caca de vaca, caca de caballo, demás, es metano. Ese metano es muy pequeño y tiene otro gran problema. El metano que nosotros tenemos del petróleo, pasado por un destilador, tiene un grado de pureza del 99,999999999, todos los 9 que quieran. El metano que sale de un biodigestor tiene una pureza que no llega al 95%, con lo cual, adivinen cuál se utiliza para generar polímeros. ¿Está claro o no? Claro, sí. Bien. Si bien estamos hablando del mismo metano, uno de los procesos más caros de la industria química es el proceso físico de la separación de componentes impuros, en este caso el metano ese. Por eso ese metano se utiliza en líneas generales para quemar, ¿tá? Tiene un 95% de pureza, lo utilizas para quemar, para mover generadores y generar electricidad, y no se le utiliza para la generación de otros productos. Aparte que, como sale de toda la materia negra o gris de los animales, tiene mucha cantidad de azufre y nitrógeno y fósforo, y bueno, las contaminaciones para generar un plástico son bastante complicadas. Es prácticamente imposible pensar en eso. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, profe, perdón, una pregunta. Dale, todas las que quieras. Sí, ¿cómo son las características del plástico compostable en relación al biodegradable? Bien, buena pregunta. Mira, el plástico cualquier tipo de plástico que vos hoy encuentres en la naturaleza, olvídate por ahora del plástico compostable, cualquier tipo de plástico que encuentres hoy en la naturaleza se puede transformar en biodegradable. ¿De qué depende eso? De la aplicación final del producto. Si vos vas a utilizar una cañería para llevar gas natural a alta presión, yo te diría que no pondría nunca un plástico biodegradable, porque lo que voy a intentar hacer es que eso dure a través de los años. ¿Está claro, no? Sí, profe. Sí. Ahora, un biodegradable quizás para el autito de los chicos, para un montón de cantidad de productos que no necesites aplicaciones mecánicas fuertes, sí podés pensar lisa y llanamente en un producto biodegradable. Las bolsas, todos estos compuestos hoy tienen componentes biodegradables para ayudar a que eso se degrade más rápido en el tiempo y no quede dando vueltas. Las botellas de plástico y demás cuestiones utilizan eso. Ahora, un compostable, tengo la triste noticia que darte, que la noticia que los plásticos compostables son utilizados en los últimos tiempos solamente en bolsas, y la linda noticia de que toda la industria 3D hoy utiliza impresoras en las cuales su base es un plástico compostable.
¿Quién tiene, chicos, impresora 3D o quién ha hecho una impresión 3D en los últimos tiempos? Nadie. ¿Saben lo que es la impresión 3D, no? Sí. Bueno, la matriz o la base en la cual imprimimos nosotros es un plástico compostable. Bueno, hay distintos. Va a decir, che, pero yo consigo un plástico que no está tan así, no es compostable. Bueno, depende de lo que quieran realizar. Pero tiene base de un producto derivado de la cáscara del maíz. ¿Está? Lisa y llanamente. Así que bueno, ahí trabajan con productos compostables. Saco más o menos tu duda, es más un comentario que sacar una duda, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, genial, Bien, gracias. ¿alguna que otra consulta, chicos? Profe, yo tuve una consulta con respecto a los polímeros a base de componentes orgánicos, Sí, en cuanto a las características de la rentabilidad que tienen, porque yo estoy investigando un polímero a base de la semilla de la palta, sí, que la hacen triturándola y supongo que la mezclan con algún tipo de resina sí. a presión. Entonces, nada, que, como no sé si usted sabe o conoce tipo si es posible hacer, digamos, estos tipos de polímeros a base de componentes orgánicos, como ser las semillas de la palta, o bien, por ejemplo, la nuez que tiene el choclo, Sí, o si pueden reemplazar, digamos, los plásticos comúnmente que tenemos. bien. Bueno, es una linda pregunta. Acá hay varias cosas. Ningún ningún biocompostable va a reemplazar a un plástico cuando tenga que someterlo a condiciones de esfuerzos y durabilidad en el tiempo, por una sencilla razón, que se van a destruir con el uso y lo que queremos es que dure años y años. Con lo cual, para productos sometidos a presiones y demás cuestiones, hablar de un biocompostable o un compostable o algo es difícil. Pero sí, a partir de semillas se hacen tratamientos específicos y se pueden utilizar en plásticos que puedan ser reemplazados físicamente en su uso. O sea, hay que ver el uso, chicos. Esa es la respuesta, la mejor respuesta que te puedo dar. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para un soporte de un mate? Sí. ¿Para la parte de afuera de un termo? Y sí, ¿cuánto te va a durar un termo? 5 años, dale nomás. Para que no tengan contacto el termo que tiene la parte, los termos metálicos de Stanley que vienen doble superficie de metal y aislarlo para que la gente, bueno, sí, para eso sí, no sé si me explico. ¿Para una lapicera? Dale, claro que sí. ¿Cuánto dura la lapicera? Si les dura 10 años y se la meten en la boca, capaz que algún día se les termina consumiendo la lapicera en la boca, pero no es la idea de tener una lapicera que dure cientos de años. Entonces depende de hacia dónde queremos llegar nosotros para decidir qué poner en un plástico o no. No sé, ¿ustedes están investigando para la tesis o para algo? No, en realidad había investigado esto para esta materia, digamos, para el bioplástico a base de esta semilla de la palta, y después se me ocurre, digamos, como acá en Argentina es mucho más común tener maíz, pensé en la parte del centro del choclo, pero no sé qué características tiene que haber, digamos, para que un material orgánico pueda convertirse en polímero. Bien. La característica que tiene que tener un material orgánico para convertirse en polímero es que tiene que tener, en líneas generales, mucha cantidad de un hidrato de carbono en su composición, ¿tá? Porque ese hidrato de carbono que tenemos, que va a ser bastante parecido al azúcar, nosotros lo vamos a transformar mediante una reacción química por medio de una bacteria en un compuesto que posteriormente, ¿tá?, mediante otra reacción química segunda, lo voy a transformar en vinil, ¿tá?, vinilos, polipropilenos, componentes muy parecidos a los plásticos derivados del petróleo. Son dos reacciones químicas que se le hacen a compuestos orgánicos derivados de distintas semillas para transformar primero
una hidrólisis, este es el término correcto, una hidrólisis donde nosotros transformamos a todo ese hidrato de carbono en un azúcar y después posteriormente una fermentación para transformar a ese azúcar en el producto final símil al plástico. ¿Está? A ver, ¿dónde hay una fermentación, chicos? ¿En la fabricación de cerveza hay fermentación o no? Sí, ¿En los whisky hay fermentación o no? ¿En los champán hay fermentación? Claro. Bueno, es algo bastante parecido. ¿En la fabricación de pan hay fermentación? Claro que sí. Y si no le ponen algo que fermente, el pan no leuda. Ustedes mismos cuando hacen una torta en su casa, ¿hay alguna fermentación? La harina leudante tiene una fermentación. ¿Está? Bueno, es un proceso muy similar, muy similar, no más que bien preparado bioquímicamente. ¿Está? Y la hidrólisis, que es otro paso anterior, es otra reacción química muy bien preparada para preparar ese hidrato de carbono que ustedes tienen. ¿Está? Lástima que ustedes no ven química biológica, pero de nada serviría y ni nos interesa, porque nosotros somos generalistas, los industriales, y no específicos. Problema de César de la Costa, que es ingeniero químico. Bueno, está más o menos la idea, cómo se llega. A ver, vamos de nuevo, ¿cómo llegamos del petróleo? Y es mucho más fácil, porque mediante una destilación agregado de calor, yo lo que hago es separo el petróleo en distintas etapas y después tomo una etapa de esa donde está el vinilo, está el polipropileno, y le hago una mínima transformación para transformarlo en plástico. Bueno, ¿y qué tiene? Y que tengo pureza 99%. ¿Qué nos pasa cuando te tomo un compuesto derivado de algún compuesto natural? Imagínate de la semilla de la palta, todo lo que vas a traer. Pulpa de palta, cáscara de palta, está adentro de la palpa, adentro de la semilla, parte de la semilla que quizá en no buen estado. Y todo eso, ¿cómo lo separás? Y bueno, no es fácil. ¿Está? La hidrólisis va a ser una importante parte, con un rendimiento no conocido, pero cuando hay reacciones químicas en el medio, el problema de... Vamos de nuevo, chicos, para que entiendan bien la ingeniería química. Cuando ustedes hacen un proceso físico, pueden obtener purezas cercanas al 100%. ¿Por qué? Y porque físicamente hay distintos métodos que me permiten separar. Ahora, cuando meto una reacción química en el medio, agárrate, Catalina, porque las reacciones, además de pretender, siempre que pretendo una reacción sola, tengo varias reacciones secundarias. Entonces empiezan a aparecer distinta cantidad de productos en el medio, lo cual hacen que mi producto esté contaminado. ¿Se acuerdan cuando en química general hablamos de rendimiento? Los que cursaron conmigo se habrán acordado, ya creo que no, que yo decía, cuando yo tengo una reacción que tiene el rendimiento arriba del 60%, estoy feliz y contento. La realidad es que una reacción química no tiene rendimientos mayores a eso, chicos. No tienen rendimientos mayores a eso, porque intermedio de una reacción química hay defectos de todo tipo, de temperatura, de presión, de la manija del operador que maneja la máquina. Hay infinidad de cosas, de la impureza que existe dentro. Entonces los rendimientos no son buenos, cosa que de los derivados del petróleo no pasa, porque los derivados del petróleo largamos con productos que se separan físicamente. Linda pregunta para un examen, para cuando ya en el segundo cuatrimestre les dé petróleo y les diga cuál es la gran diferencia entre una destilación y una reacción química, y que uno lisa y llanamente es un proceso físico, ¿tá? Y el otro un proceso químico, donde de ahí derivan producto único en un caso y infinidad de productos en el otro. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Está muy aburrida la clase? No, profe, va bien. No, profe, va bien. Bueno, vamos. ¿Qué es una polimerización? Es una pavada, ¿está? Es un proceso donde el cual a partir de un monómero tengo polímeros de distinto peso molecular. La acción de la luz, calor o un catalizador realizan que un compuesto monómero se transforme en
polímero. ¿Tá? Ahí vamos a ver varios ejemplos. Polietileno, PP, polipropileno, también conocido hoy en la actualidad como BOPP, polipropileno biorientado. Nylon, el primer polímero que se inició allá por Alemania. PAD, polietileno de alta densidad. También el PAD es el polietileno duro. También existe el polietileno de baja densidad. ¿Tá? Las bolsas de plástico son todas de polietileno de baja densidad. ¿Por qué alta densidad? Porque está muy comprimido el plástico, entonces tienen mucho peso específico. El de baja densidad se inyectan burbujas de aire que hace que se separe. PVC, ácido poliláctico, teflón. Me puedo cansar de nombrar polímeros. Y si uno se pondría a investigar, creo que diariamente aparecen distintos polímeros. ¿Tá? Paren, ¿quién se imagina, chicos, que son los principales productores de plásticos del mundo? La empresa petrolera. ¿Tá? Todas las empresas petroleras en su etapa final de producción de petróleo, donde están las destiladoras, en este caso en Argentina, en Bahía Blanca y en La Plata y en San Lorenzo, tienen las producciones de todos los polímeros. ¿Está? ¿Dónde? ¿Alguien conoce Berisso, Ensenada, La Plata? Chicos, ¿hay alguien de aquella zona o no? Tampoco. ¿Alguien de Bahía Blanca? ¿San Lorenzo? Se durmieron. Bueno, siguen durmiendo. Escuchen, ¿dónde nos encontramos entonces la mayor cantidad de fábricas de polímeros? DuPont, que es una de las más grandes, Braskem, todas esas componentes, estas empresas están localizadas específicamente pegadas a las destilerías. Y Argentina, las destilerías grandes, está donde se trabaja el petróleo crudo para transformarlo en naftas, aceites y material plástico, están ahí. Lo vuelvo a repetir, en Argentina están localizadas en Bahía Blanca, en el polo petrolero allá al sur de Buenos Aires, en La Plata, Ensenada, Berisso, prácticamente entre Capital Federal y La Plata, pegado al río, están, que si alguna vez van y vas en la autopista Buenos Aires-La Plata, la van a ver, es muy simple, y si alguna vez van en avión Córdoba-Buenos Aires, cuando no pasan arriba de la cancha de River y el avión los desvía y pasan arriba de la Bombonera, van a ver que toda esa zona se ven los depósitos de petróleo y todas las destilerías. Y en el otro lugar, que es un polo petrolero importante, es acá en San Lorenzo, un poquito arriba de Rosario. Esos no son los tres lugares fuertes donde tenemos localizadas las plantas productoras de derivados del petróleo y plásticos. Bien, bueno, preguntas de exámenes, en definiciones que nos gusta siempre tomar. Los polímeros los dividimos prácticamente en tres partes bien marcadas: el que es plástico propiamente dicho, y sus características, los termoplásticos y termoestables. Bien, tenemos que diferenciar bien claro qué es un producto termoplástico y qué es un producto termoestable, porque lisa y llanamente el termoplástico es un producto que, mediante la acción de la temperatura, podemos deformarlo y volverlo a utilizar. ¿Tá? Vuelvo a repetir, tienen en su estructura componentes que cuando yo le aplique temperatura, normalmente en forma indirecta, no directa, lo puedo deformar y volver a utilizar. Muchos de los plásticos se pueden deformar y volver a utilizar. Y en el otro caso extremo, es el termoestable. Ahí son productos que son estables térmicamente, pero no se pueden volver a utilizar, porque una vez que logré su composición química, tomó una determinada forma, por más que haga lo que haga, no lo puedo deformar y volver a su posición. Todos los productos termoestables, todo lo que deriva de la electrónica, es termoestable. Por eso la basura electrónica no se puede reciclar. ¿Está claro? Una computadora y todas las plaquetas, un celular y todas las plaquetas no se pueden reciclar.
las llaves térmicas, todo lo que es llave que utilizan en su casa, o los materiales de electricidad, no se pueden reciclar. ¿Tá? Son productos termoestables, ¿tá? Que han tomado una composición química de tal forma, en líneas generales tienen cloro en su intermedio, que le dan propiedades de dureza muy buena y de conductividad y de adhesión, que les permite al plástico transformarse en un componente duro, rígido, pero imposible de reciclar. Entre los dos, la gran diferencia es que uno se puede reciclar claramente y el otro no. Y después existen en otra característica de plásticos, productos elastómeros, como son las gomas. Muchos de estos elastómeros derivan del caucho, que no deriva del petróleo, pero hoy reemplazamos a todos los cauchos naturales que venían de precisamente la planta del caucho que se producía en Brasil, o se sigue produciendo en Brasil, y en gran parte de África, sobre todo en el sur de África, lo reemplazamos también por neopren, distintos plásticos que se obtienen derivados del petróleo. O sea que la línea de elastómeros, en los últimos años, los hemos también logrado quitar del petróleo, ganando en un importante mercado del caucho. Hoy, elastómeros como el neopren forman parte de una industria muy, muy importante en lo que es deportes, remeras y todas las demás cuestiones claramente marcado. Bien. Ahí está mi perro, las desventajas de la clase en casa. Bueno, ahí también les aclaro que podemos hacer, perdonen un segundo, ¿no? ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, paren que... ¿Qué compartí ahora? A ver. Bueno. Ahí. Se fue la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, esto un poquito se los conté, de que también existían plásticos, los compostables, ¿no? Derivados de semillas y demás cuestiones. Lindo tema para la Argentina, porque maíz somos de los principales productores a nivel mundial, soja ni les cuento, cáscara de maní, creo que somos el tercer país exportador de maní a nivel mundial. Y hay alguno, Hernando, nadie sabe, nadie hay de la zona del maní. Por favor, no puede ser. Hernando, Dalmacio Vélez Arfield, General Cabrera, ¿ninguno por ahí? ¿Nadie que conozca la historia del maní en Argentina? No puedo creer. Bueno, escuchen. Argentina es de los mejores países exportadores a nivel mundial del maní, y junto con Estados Unidos pelean ahí palmo a palmo. ¿Y saben dónde se produce el maní? El 90% del maní argentino sale de Córdoba, chicos. En un triángulo entre Río Cuarto, Villa María y Río Tercero. Toda es la zona manicera. ¿Estamos? Pensé que había alguien que tenía algún conocimiento de esto. No sé si sabían que el maní argentino es muy buscado a nivel mundial. Bueno, hay una cámara del maní muy fuerte, y bueno, y cuando escuchen hablar del maní, piensen que, aunque no lo crean, el mercado mundial del maní
Homero Simpson, con sus pastas de maní, y los estadounidenses, son grandes consumidores. Europa también es gran consumidor del maní, porque lo usan no para el maní, para el copetín, sino para Estados Unidos. La dieta del maní, la mantequilla de maní, es una dieta importante para ellos, que tienen un alto consumo de maní, casi 10 veces más del consumo medio a nivel mundial. Así están de flaco los yanquis, ¿no? Bueno, volviendo un poco a esto, los materiales termoplásticos, ¿tá? Requieren temperatura para conformarlo, como la mayoría de los plásticos, ¿tá? Porque para conformar un plástico lo necesitamos siempre llevarlo a un punto de fusión para hacerlo líquido, para tratar de unir sus moléculas después de polímero, ¿tá? Característica fundamental, que se pueden calentar y reformarlos. O sea, me salió mal una pieza y la puedo volver a meter adentro, la puedo triturar y volver a meter adentro mi componente y volverlo a utilizar, ¿tá? Son reciclables, ¿tá? Y en líneas generales se venden en forma de pellets, yo le digo eso, ¿tá? Pellets, semillitas, como le quieran decir, porque así es como se compran, ¿tá? Ahí hay una mezcla de todos los tipos de colores, no es lo ideal, o compras rojo, o compras azul, o compras transparente, pero vienen en bolsas back de metro cúbico, y ahí se mete el plástico. ¿Están? Una bolsa back es un pallet, lisa llanamente, con una bolsa de alpillera, que les permite meter 1 metro cúbico, y ahí meterán 800, 900 kilos de plástico, depende del plástico que sea, de alta o baja densidad, 600 kilos. Bien, se pueden hacer además con estos plásticos cañerías, por ejemplo, ¿tá? Esa cañería lícitamente es para transporte de agua, ¿tá? Y pueden utilizar todo tipo de utensilios utilizados en su casa. Traté de poner en todas las filminas distintos plásticos utilizados, y van a ver que en su casa, donde miren, hay plástico, ¿tá? A caso contrario, los termoestables, ¿tá? Es un proceso de fabricación permanente y no vuelve atrás. Hay un ejemplo que es la vulcanización. No se pueden refundir, se degradan. Cuando le aplicamos temperatura, dejó de existir, ¿tá? No se pueden reciclar. Tienen mucho nitrógeno, azufre, cloro, oxígeno en su red, ¿tá? Y, por ejemplo, en algunos casos es la plastilina, ¿tá? Distintos componentes mecánicos muy fuertes utilizados en la industria automotriz, que hoy reemplazan a la parte metálica de los motores, ¿tá? No adentro un motor sometido a temperaturas, pero sí para transmisión de fuerza. Y la electrónica, ni les cuento todo lo que se lleva. Todo lo que es plaqueta hoy tiene base termoestable. ¿Está? Bien. Algunos plásticos. ¿Qué plásticos podemos encontrar nosotros? Muy conocido, poliéster o PET. ¿Tá? Cuando usted agarra en cualquier botella gaseosa, van a ver que dice claramente PET. ¿Tá? Son botellas cristal. También existen films. El poliéster tiene una característica de tener una muy buena barrera al oxígeno y a la humedad, con lo cual, cuando ustedes tienen que fabricar, por ejemplo, un alimento perecedero, quiere decir que va a vencer pronto, pueden utilizar envases de PET, porque tienen una importante barrera a la humedad y el oxígeno, y va a ser, por ejemplo, si tienen que hacer un fideo fresco, el envase es PET. ¿Están? ¿Por qué PET? Y porque hay una buena barrera. Si ustedes utilizan un envase de polietileno, indudablemente el producto, si lo fabrican en Córdoba y mandan tallarines a Santa Fe, en un envase de PET puede tener, si la refrigeración es correcta, puede durar hasta 10, 15 días, y si lo hacen en un envase de polietileno, la durabilidad puede ser 2 o 3 días, porque se les va a llenar de hongo, más allá que la refrigeración sea todo lo correcto que ustedes quieren. Van entendiendo eso, ¿no? Lo que es la barrera de los materiales. Ahí está mi perro de nuevo. Es lisa y llanamente, en forma microscópica, los envases son mallas, los polímeros después hacen mallas, donde
mientras más chica es la malla, menos deja pasar a las moléculas de oxígeno y de humedad. Bueno, el poliéster hace una buena malla. Se hacen cañerías y se hacen recipientes. Cañerías, chicos, a ver, los desagües de las casas, ¿tá? Son de poliéster, muchos desagües de la casa. ¿Qué más se hace con poliéster? La ropa, chicos. Hoy la ropa de la mayoría de nosotros está hecha de poliéster. ¿Tá? Bien, tenemos otro, polietileno de alta densidad, PAD, ¿tá? Envases, cañería, todo lo que es telefonía lleva mucho polietileno de alta densidad. En estructura, no en la plaqueta, ¿tá? Toda la línea sanitaria, agua y gas. Todo por polietileno de alta densidad que le permite a esto la posibilidad del polietileno de la termofusión. Alguien, bueno, no, ya sé que no contestan, pero cualquiera conoce lo que es una termofusora, la compran y en su casa pueden hacer la instalación de una termofusión tranquilamente para la cuestión sanitaria. Polietileno estándar, ¿tá? No tiene ni alta densidad ni baja densidad, es más parecido a baja densidad este polietileno. Se utiliza para film, bolsas, botellas no cristales, está la botella de lavandina, está distintos tipos de botellas, son utilizadas en polietileno. Polipropileno, sí. Disculpe, el polietileno, el estándar, dijo que era parecido al de baja densidad. Es parecido al polietileno de baja densidad, exactamente. Ah, No es un polietileno donde haya poca distancia entre las moléculas, sino que hay una buena distancia, tiene baja densidad, y en líneas generales, cuando uno habla de polietileno puro, prácticamente está hablando de polietileno de baja densidad. Gracias. Bien. Polipropileno es otro de los componentes muy utilizados. Hoy diría que la joya del mercado es el polipropileno. Primero, jeringas, hilos, todo lo que es descartable y utilizado por nosotros, autopartes, paragolpes, packaging, cañería de agua y gas, reemplazando claramente a todo lo que es poliéster y polietileno. Y la gran característica fundamental del polipropileno es lo fácil que esto se recicla. Y a diferencia de los otros elementos, hoy ha entrado con mucha fuerza el polipropileno en la parte arquitectónica, porque a su vez tiene algo que no tienen los otros, es que este material es brillante, no es ni opaco, ¿tá? Ni de características, entonces tiene brillo, y el brillo, chicos, a los ojos vende mucho, ¿tá? La cuestión de marketinera vende mucho. No es lo mismo un polietileno, pensemos a ver, vamos a pensar en una botella de agua, la botella de Ayudín, que el amarillito es opaco ese amarillo, no tiene ningún tipo de brillo, está. En cambio los polipropilenos venden otra cosa. Es la joyita del mercado hoy. El polipropileno se viene avanzando y viene quitándole posición a todo el mundo. ¿Tá? PVC, policloruro de vinilo, se utiliza mucho para dar estructuras. ¿Tá? Este es uno de los plásticos termoestables por naturaleza, pero se utilizan para lo que fuera. Todo lo que es desagüe pluvial de una casa está hecho en PVC. ¿Tá? Esto normalmente va encastrado, no lleva ningún proceso hidráulico, no permite fuerza hidráulica, pero les digo una cosa, si hoy yo hiciera mi casa de nuevo, no pongo más cañería de PVC, voy con el polipropileno, que es una cañería marrón, un marrón rojizo raro, no sé si lo ubican ya, y a la miércoles el PVC, las cañerías blancas esas que se rajan de la nada. Bien, y poliestireno, ¿tá? Esto es lo que se utiliza en la mayoría de platos cubiertos y todo este tipo de cosas. Muy común hoy hablar a nivel mundial el reemplazo de los envases descartables como los cubiertos y platos por ácido poliláctico o derivados de plásticos compostables, porque lo que se piensa es que si uno está comiendo
una comida light, como alguna verdura y demás cuestiones, en un plato compostable, al terminar, eso lo meto, más allá de que voy a tener un poco de restos de aceite y demás cuestiones, pero sigue siendo material compostable o degradable a la naturaleza, lo meto dentro de una bolsa compostable y lo entierro en la tierra, y al cabo de 2 meses las lombrices se lo comieron. ¿Tá? El poliestireno es un producto complejo, muy delicado al tema del reciclado, pero bueno, sobre eso se está trabajando en lo que es reemplazo de productos compostables. Pero bueno, existe por todos lados. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Puede volver a la filmina anterior? Así lo puedo leer. Sí. Sí. En el polietileno y en el polipropileno está como el ejemplo films packaging. ¿Qué diferencia habría entre uno y el otro? Bien, muy bien. Está buena la pregunta. En la tercera clase voy a ser bastante más específico porque ahí voy a hablar específicamente del packaging, pero mirad, la diferencia claramente es la barrera que yo genere para el producto que quiera obtener al final. ¿Tá? ¿Dónde voy a usar un polietileno? Por ejemplo, en un envase de comida de perro, porque el polietileno lo que me permite es buena estructura física, pero mala barrera. Con lo cual, la comida de perro, ¿tá? Como tiene un consumo bastante rápido, utilizás un polietileno. Y le das estructura, la bolsa es más firme, no te importa tanto, viste que las bolsas de comida de perro, salvo la de marca esta top, como la ¿cómo se llama? Me olvidé, la Royal Canin, el resto es cosa. Y la bolsa de perro tiene una imagen hermosa, pero es bolsa blanca, ¿o no? Eso es polietileno. El polipropileno, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, mirá la galletita Oreo. ¿Brilla o no brilla el paquete? Sí. La calidad y bueno, y ahí tenemos un elemento que va al ser humano, es un producto que lo ideal es que no tenga tanto contacto con la humedad y el ambiente, ahí utilizas. Depende de la barrera que vos quieras, y bueno, y un poquito de la estructura también. A ver, básicamente... Puede ser que es como más poroso uno que el otro. O sea, por ejemplo, el polietileno es altamente poroso. El polietileno es altamente poroso, el polipropileno no. No y no. Y bueno, después hay otra cosa, el marketing vende mucho. Lo más importante del polipropileno es, yo siempre me río porque todos los envases de chocolate están hechos con polipropileno. Y el polipropileno, ¿escuchan ese ruido? ¿Lo escuchan o no? Sí. Cada vez que en mi casa yo quiero comer un chocolate y no quiero que coman mis hijos, me escapo un rato. Pero cuando escuchan ese ruidito, vienen volando. Aunque ustedes no lo crean, cuando empiezan a desarrollarse en la vida profesional y empiezan a tratar con las cuestiones de marketing, eso influye en la elección de un alimento, aunque ustedes no lo crean, chicos. ¿Tá? Lo mismo que voy a decir algo. El metálico, cuando usted abre un alfajor y ver la parte metálica de adentro, influye. ¿Está? No, dice, profe, no puede ser. Sí, influye. Se intentaron hacer alfajores sin la parte interior metálica, se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Es un metalizado, no es metal, es un símil metal. Y no funcionó, ¿está? Lo mismo que tampoco funcionan en líneas generales las comidas azules. Hay un alto rechazo, no entiendo por qué, pero el organismo humano, la cabeza humana funciona de esta forma, ¿está? Y si yo les digo, chicos, de nuevo, un paquete de Oreo, y quizás le pongo la marca Oreo, le saco la marca Oreo y le pongo la misma galletita adentro de una bolsa de plástico envasada en el kiosco de la esquina, y yo no sé cuál eligen ustedes. Yo tengo claro que si no les decimos nada, eligen la Oreo de acá a la China.
si les mostramos. Pero si después les decimos que es exactamente lo mismo, no lo pueden creer. Bueno, toda esta cuestión en la que estudia el marketing y que ya en la tercera clase vamos a hablar, pero lisa y llanamente va sobre eso. Me extiendo bastante en la respuesta, pero bueno, trato de transmitir lo que viví no solo en la ingeniería, sino en todos los procesos. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe, gracias. Bueno, bien. Bueno, ¿qué ventajas tenemos con el tema de los plásticos, chicos? Y el plástico tiene un costo relativamente bajo. ¿Por qué? Y porque el nivel de producción, en la medida que pasan los años, logramos producciones cada vez más rápidas y mucho más simple que la industria metalmecánica, donde ya vieron algo con Ricardo de la parte metalmecánica, de laminado, de fundiciones, ¿o no? ¿No vieron eso todavía? Sí, profe. Toda la industria metalmecánica lleva un consumo eléctrico y un nivel de complejidad muy alto, que el plástico, chicos, si ustedes se quieren comprar una... se me borró el término. Una inyectora, con 50.000 pesos hoy consiguen una máquina inyectora y seguramente pueden empezar a hacer piezas consiguiendo la matriz. Tiene un costo relativo muy bajo en comparación a la industria, por ejemplo, metalmecánica. ¿Está? Simplifica los montajes porque entendemos que la densidad del hierro es entre 5 y 7, los aceros, ¿está? Y nosotros estamos hablando de densidades que no llegan al 1, tenemos menores densidades que el agua, con lo cual todo es bastante más simple. Reducción del peso, indudablemente. Reducción de los ruidos, ¿está? El plástico es aislante térmico y aislante respecto a los ruidos. Escuchen, lo que es una ventana de aluminio con una ventana de plástico no se puede ni comparar. Si bien somos medio reticentes a los cambios, a la larga va a llegar, ¿está? Y algo muy bueno en el plástico es que no necesita la lubricación que necesita algún metal, no solo para evitar la corrosión, sino que como que el plástico se autolubrica. ¿Está? ¿Por qué? Porque el contacto de capa de plástico con capa de plástico no necesita lubricación. Hay buena fluidez por la superficie. Tiene una superficie rugosa microscópicamente muy buena, cosa que no ocurre en el metal. ¿Está? El metal, para llevarlo a un brillo, hay que agarrarlo con una lija del 100, después con una lija del 200, con una lija del 400, con una lija del 800. En cambio el plástico, su superficie terminada, es prácticamente perfecto y no necesita todas estas cuestiones, con lo cual no hay lubricación. ¿Está? Aislante eléctrico, espectacular. Con los metales ni lo comparemos. ¿Está? Bueno, ahí hay distintas imágenes otra vez. Los juguetes, chicos, hoy, y creería que Geppetto, que era el papá de Pinocho, no tiene más trabajo, solamente en compuesto, algo de, qué sé yo, me imagino un Jenga, pero ¿quién va a regalar un juguete hoy de madera? Y ya no nos imaginamos. Puntualmente, yo miro a mis hijos y bueno, tienen el Jenga de madera. Y después creo que el 100% de los juguetes es de plástico. ¿Está? Los envases. Y ya, ¿qué me queda envase de vidrio? El Fernet y el Campari y algún vino y el resto todo plástico. ¿Está? Y bueno, del otro lado hay distintas piezas que hoy en la industria, en todo tipo de industria, en la industria electrónica ni les cuento, todo es plástico. Con lo cual, háganse amigos del plástico. ¿Está? Bueno. ¿Cómo producimos el plástico? ¿Cómo arrancamos, antes de arrancar lo de la clase que viene, que va a ser qué hacemos con el plástico propiamente dicho? ¿Cómo arranca el tema del plástico? ¿Está? Hay que
hacer la recolección de la materia prima a utilizar, que en líneas generales va a ser, en este caso, el petróleo. Yo me voy a basar con el petróleo y vamos a hacer toda la casa en función del petróleo. ¿Y por qué el petróleo? Y porque el petróleo nos va a permitir obtener una materia prima cercana al 99,9% de pureza, con lo cual voy a obtener un plástico de muy alta calidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sintetizar el polímero, que ahora vamos a explicar. Sobre esto voy a trabajar acá, sobre la síntesis del polímero. ¿Tá? Y después vamos a ver qué hacemos con ese polímero. ¿Tá? Bien. Bien. Derivan del petróleo. ¿Tá? Derivan en líneas generales del gas del petróleo. ¿Tá? Eso que comenté yo en algún momento cuando alguno de sus compañeros o compañeras me preguntó, che, ¿de dónde viene? ¿Del gas metano que se genera de una biodescomposición? No. Del gas metano de acá, porque cuando nosotros logremos una perforación, ¿tá? Vamos a obtener metano en alta pureza. ¿Tá? Argentina tiene uno de los recursos de gas naturales más importantes a nivel mundial, compitiendo con Estados Unidos, podríamos decir, ganándole por mucho a Venezuela, a Brasil y compitiendo con los Emiratos Árabes. El problema que tenemos en Argentina, ya lo vamos a ver en segundo cuatrimestre, es la falta de inversión por la falta de confianza en el país, de la industria. Entonces, ¿tenemos gas? Sí, pero no tenemos explotación. No tengo ningún color político, voy a criticar fuertemente a Venezuela, pero sin ningún político. A mí Macri me nefrega, y Fernández me nefrega, y Cristina me nefrega, por las dudas, pero como voy a criticar a Venezuela, no quiero que alguien de acá se ofenda si tiene algún parecido a Cristina o a Alberto. No me importa, lo que quiero es dejar claro por qué un país como Venezuela, que era el principal productor riquísimo en petróleo, se funde lisa y llanamente porque un Estado empezó a ser usufructo de todo lo que eran los beneficios del petróleo. Pero el petróleo, ¿qué tiene, chicos? Si uno no reinvierte en generar pozos nuevos que cuestan millones de dólares poner a funcionar, y lo único que se dedica es extraerle todas las regalías al petróleo, en algún momento, cuando se acaba y se vacía ese pozo, y si tenían 10 pozos, quedaban una rentabilidad de 100, y habría que reinvertir 50 en nuevos pozos, llega un momento en que no hay más petróleo. Y cuando no hay más petróleo, vos decís, ¿y cuánto necesito ahora? Y ahora necesito 500 para los nuevos pozos. Y bueno, ese es el caso, lisa y llanamente así, de grosera forma, contado del problema de Venezuela. ¿Está? Y nosotros acá tenemos Vaca Muerta. Bueno, pero Vaca Muerta es un yacimiento. Y si no logramos hacer todo lo que ven en la foto ahí, pozos y extracciones, no vamos a tener un buen camino. ¿Está? No sé si entienden un poquito cuál es la problemática del petróleo. Y el petróleo hay que extraerlo. Si no se hacen las inversiones para extraerlo, no. Si no se hacen las inversiones en Argentina para gas, vamos a tener que seguir importando gas de Bolivia, porque si no tenemos los gasoductos y todos los sistemas preparados, y bueno, si los gobiernos utilizan la regalía del petróleo para darle comer a un pueblo pobre, en vez de invertirlos para generar más cantidad de trabajo, seguimos en problemas estructurales que van a generar una Argentina cada vez más pobre, chicos. Independientemente del color político, les vuelvo a explicar, para que no queden dudas, Macri me nefrega, Alberto Fernández igual, y todos los que vengan adelante igual. Lo que me interesa es tener un país próspero y fructífero, en donde de las regalías del petróleo, mucho se utilice para dar mano de obra y volver a reinvertir. Si no, vamos camino a Venezuela, que yo lejos estoy de querer ser como Venezuela. Tengo una empresa en donde somos 60 empleados y tengo 10 venezolanos trabajando, ingenieros, contadores y demás cuestiones que vienen a trabajar por 50.000 pesos, chicos. ¿Está? Vienen a trabajar por
poquitos dólares, por así decirlo, $350 reales. ¿Está? Cuando cualquier persona en Estados Unidos, una persona que trabaja en un hotel gana la mónica suma de $1.800 por mes. Saquen sus conclusiones e imagínense como quién deberíamos, por lo menos hacia quién tenemos que apuntar ser como país. ¿Está? Y vuelvo a explicarlo, no quiero interferir en cuestiones políticas, no me interesa quién esté arriba, sí me interesa un país donde pueda vivir y proyectar para mis hijos. Y poder seguir tomando Fernet juntándose con los amigos. Pero bueno, volviendo a los plásticos y su problemática, y bueno, ¿podemos conseguir otros plásticos? Sí, a partir de la celulosa de algodón, de la cáscara del maní, del aceite de semilla, de derivados, ¿está? Sí, claro. De la semilla de palta, claro que sí. ¿Estamos? No van a ser objeto de nuestro estudio. Sí va a ser un objeto de nuestro estudio y preguntas de exámenes, el resumen de lo que voy a explicar acá. ¿Cómo producimos un plástico, chicos? Sobre esta filmina vamos a estar trabajando los próximos 15-20 minutos hasta que termine la clase, o media hora. Yo a las 8 corto, por eso arranco a las 6, porque después a las 8:30 doy clase de nuevo. Bueno, ¿cómo es el proceso de obtención? Está lisa y llanamente, arrancamos de un monómero, como puede ser metano, etano, propano. Escuchen, si estamos hablando de polipropileno, ¿de dónde viene el polipropileno? Del propano, ¿tá? Que es otro gas que sale del petróleo. Está el vinilo, viene del etileno, que es el segundo gas, o el polietileno, viene del otro gas que viene junto con el metano. Pero para estos monómeros hacerlos reaccionar entre sí, necesitamos un solvente. ¿Tá? ¿Qué va a hacer el solvente? Simplemente va a permitir que el monómero tenga movilidad o lo va a ayudar a que un monómero entre en contacto con otro. De tal forma que mediante el contacto y la ayuda de un catalizador, como está indicado acá, empiecen a unirse la cadena y empiecen de un propano con otro propano, formen ya dos, y así se sigan chocando, y 3, 4, 5, 6, 7, hasta 500 veces que se repitan, 600 veces o 1000 veces hasta que yo lo quiera cortar eso para definir el tamaño de polipropileno, o polietileno, o policloruro de vinilo, lo que usted quiera. ¿Está? Me gusta preguntar en el examen si el solvente participa o no participa en la reacción. Claramente, en un proceso de polimerización, el solvente lo único que hace es ayuda a que la reacción se genere, pero no participa, no es parte de la reacción. Lo único que hace, está presente para ayudar el contacto de los monómeros. Es un componente que es una ruta para que los monómeros choquen entre sí. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador baja la energía de activación para que no necesitemos condiciones tan extremas dentro del reactor, y una reacción que naturalmente no se generaba, con un poquito de presión y temperatura se genere. Si no hubiera catalizador, esa reacción demoraría quizás días, meses o años. El catalizador va a generarla, que la reacción se genere en 5 o 10 segundos. ¿Está? ¿Qué pasa dentro del reactor? Eso que ven ahí son paletas agitadoras. El agregado de catalizadores, solventes y monómeros van a hacer que los monómeros empiecen a chocar entre sí, y variables que van a gobernar nuestros procesos acá van a ser, uno, la característica del solvente. ¿Tá? El solvente tiene que ser el adecuado, depende del componente que yo vaya a utilizar, y los niveles de pureza del solvente, porque si hay impurezas pueden llegar a complicar la naturaleza de la reacción. Otro, la característica del monómero. Si el monómero utilizado tiene cantidad de impureza, van a hacer que la reacción se corte en determinados momentos, obteniendo polímeros de distintos pesos moleculares, dados porque las impurezas del monómero generaron que el polímero termine de cortarse
a un peso molecular muy distinto al por mí deseado. La característica del catalizador, porque este me va a permitir que en función del catalizador utilizado, ¿tá?, yo pueda trabajar a una temperatura y presión deseada. Lógicamente, una cuarta característica acá es la agitación fundamental para que exista contacto, porque una reacción química no se da si no hay contacto. Que para el contacto ayuda el solvente y ayuda también la agitación. La agitación debe ser tal que permita contacto, pero tampoco debe ser extrema, que permita que se forme un vórtice y lo único que hacen las moléculas giran como loco alrededor del reactor como si fuera una licuadora. No necesitamos eso. Necesitamos una agitación tal donde el régimen no sea turbulento, pero tampoco sea laminar, sea un régimen intermedio, en donde el cual permita que la molécula se entre en contacto una con la otra. Otra característica es la temperatura, ¿tá? Debe ser adecuada para la reacción, según los estudios, y otra característica es la presión, ¿tá? En las reacciones químicas siempre trabajamos con presiones y normalmente en los procesos de polimerizaciones las presiones suelen ser bastante altas, bastante más altas que la presión atmosférica. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda de este proceso donde empieza la reacción a generar el polímero? Profe, disculpe, ¿podría repetir lo del solvente, puede ser? Bien, bien, bien. ¿Qué hace el solvente? Estoy tomando un mate porque me quedé sin saliva. ¿Qué hace el solvente? Es el medio mediante el cual los componentes utilizan para entrar en contacto entre sí. Vamos de nuevo. Una pintura. ¿Cuál es el solvente para aplicar una pintura? ¿Thinner o no? Sí. ¿Para qué le aplicás thinner? Si el thinner después, ¿sabe qué pasa cuando la pintura se seca? ¿Se evapora o no? ¿Es cierto lo que digo o no? Sí, se evapora. Bueno, lo que hacemos con el solvente acá, precisamente, es darle al monómero una propiedad para que se pueda unir entre sí y siga estando al vivo, como pasa con la pintura. Le agregás solvente, le das una viscosidad deseada y la podés aplicar a la pintura. Bueno, en este caso damos una viscosidad deseada para que los monómeros entren en contacto entre sí, se choquen y se peguen, y es un medio que ayuda al contacto de los monómeros. Vos fíjate que lo que voy a explicar acá, mirá, los solventes son hidratos de carbono, son hidrocarburos. Fíjate que después que pase por acá, en este proceso, lo que voy a recuperar acá es el solvente. No lo tiro al aire, sino lo que lo recupero. Y este proceso vuelve para acá. ¿Está? El hidrocarbono. ¿Qué solventes pueden ser? Distintos. Benzina, benceno, ¿tá?, butano. Depende del monómero que utilice. Pero ¿entendés cuál es la idea del solvente, no? Es ser un medio de contacto para ayudar a la aplicación o el contacto entre los monómeros. Vamos, profe, gracias. Bien. Bueno, ahora, ¿alguna duda de esto, chicos? Yo ya expliqué las 6 variables que gobiernan en este proceso. Temperatura, presión, agitación, 3. Característica del catalizador, pureza del monómero, y característica y pureza del solvente. ¿Tá? Lisa y llanamente, en lo que es monómero y solvente, la característica debe ser la pureza, porque si no, empiezan a cortarse las cadenas mucho antes de lo deseado, ¿tá? Y me complican la reacción. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es otro componente fundamental cuando empieza el reactor a dejar a llegar a la reacción del 100%? El proceso de short stop es el momento en donde se corta la reacción para evitar que el polímero siga creciendo en tamaño. ¿Está? Es un proceso que se da a la salida, y lisa y llanamente está el short stop. Es
la parada del crecimiento de la cadena, que es una relación entre el tiempo en que está el polímero reaccionando, en el cual hay que sacarlo. Ahí se le hace un agregado de antioxidantes o de componentes. Antioxidantes le decimos nosotros, pero también pueden ser componentes UV que le permiten a que su plástico sea resistente a la exposición al sol, o aquí también se le podrían agregar componentes en este proceso de polimerización en donde, por ejemplo, transformen el polímero en biodegradable. Podría ser en este momento en donde se agregue. ¿Está? Para ayudar a que se oxide mucho más rápido. Bien, ¿qué pasa con ese monómero, ese polímero ya generado? Bueno, va a un escurridor, donde en el escurridor entra rápidamente en contacto con una corriente de vapor de agua. El vapor de agua lo que va a hacer, por arrastre, va a separar y va a recuperar a todo el solvente, porque el vapor de agua lo que va a hacer en el monómero, en el polímero ya fabricado, lo va a transformar en material prácticamente como en una goma, ¿está? Un material gomoso, como un líquido gelatinoso que se va a empezar a escurrir, y el solvente, como el solvente tiene un punto de ebullición de 65 70 grados, como lo trato con vapor de agua, ¿está? A 120, 130 grados se lo va a llevar, y se va el agua va a caer por un lado, condensada, y el hidrocarburo se va a ir por otro lado, recuperándolo como solvente. Habrá que hacerle sus análisis antes de reciclarlo y demás cuestiones. Y por abajo va a salir escurrido, ¿tá? El proceso, el material prácticamente como si fuera un plástico derretido, ¿tá? Que si alguna vez han quemado plástico, lo van a ver como un agua densa, espesa, que se va moviendo, ¿tá? Pasa por un proceso en donde se le quita lisa y llanamente el agua, ¿está? Y lo único que hace la va a evaporar, aprovechando un proceso de temperatura, donde la única variable de proceso que hay acá es lisa y llanamente la temperatura a la cual se genera, y después va a ir a un secador, conocido como extrusor o secador, que ahí necesitamos alta superficie de contacto para asegurarnos que mucha cantidad de moléculas de agua se vayan, porque si no hay superficie de contacto, el agua puede quedar en las superficies interiores y no evaporarse, ¿está? Paso posterior a eso va a un enfriador, ¿está? Y de ahí lo llevamos directamente a una espiral, que es como un tornillo sin fin, que lo va a elevar, 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 le va a hacer perder carga térmica, y en la pérdida de carga térmica directamente ya vamos a obtener, mediante un proceso de centrifugación, ¿está? Y corte ya las partículas tipo pellets, ¿está? Como lo vimos en una foto anterior, o como alguna vez hicieron la visita de Coca, chicos, ¿ya ustedes o no? ¿No fueron a Coca este año o el año? Bueno, hace 2 Primer años año debería fuimos. haber ido. ¿Cómo hacen las botellas de PET? ¿Le mostraron cómo viene el plástico? Era como unos tubitos que los soplaban. Ah, bien. O sea que le han mostrado, pero yo ahora lo que voy a hacer, a ver, voy a buscar en internet, que es la forma más fácil. Profe, ¿en qué Sí, proceso mencionó que era muy importante la superficie de contacto? ¿En qué parte? dame un segundito, déjame que me familiarice con, te quiero mostrar, El secador. en el secador, sí, para. Ah, bien. Quiero ver polietileno crudo. A ver si te muestro alguna imagen como... Ah, ahí está.
Profe, te está buscando en Google porque creo que estamos en PowerPoint. Sí, 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 está muy bien. Bueno, así es como sale de la máquina. Ahí te comparto, ¿lo ven ahí? Así es como salen lisa y llanamente el polietileno, ¿está? En pequeñas bolitas o pellets, ¿está? Granos, pelotitas, pongan el nombre que quieran. Y esto es polietileno claramente sacado del proceso de fabricación. Sobre esto es lo que nos entregan a nosotros DuPont, ¿tá? Braskem, que Braskem es de la petrolera Petrobras, ¿está? Todos quienes fabrican cualquier plástico, esta es la materia prima en la cual nosotros la semana que viene vamos a estar hablando. Vamos a estar trabajando sobre ya con el polipropileno o con el polietileno ya como producto, ¿tá? Hoy hablé desde que iniciamos, desde una petrolera hasta obtener esto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Escuchen, si me escriben por chat, yo soy viejito y no me da la cabeza para... El que quiera hablar, levanta la mano si para eso estamos. Pero no me escriban por chat porque no lo leo, chicos. No me da la cabeza para las dos cosas juntas, no se rían. Porque es difícil dar clase sin verlos. Yo estoy concentrado sobre las filminas y lo que digo, y necesito que me hablen, no tengan ningún problema. ¿Está? Necesitamos solo preguntar en los exámenes las variables de proceso dadas en un reactor. ¿Está? Yo ya las nombré. ¿Está? No suelo preguntar sobre variables de proceso por acá, porque no me interesan, pero sí en la fabricación de la polimerización. ¿Qué hace un catalizador? ¿Cuál es la función de un solvente? ¿Está? ¿Qué puede llegar a pasar en un proceso de polimerización si el solvente utilizado de la recuperación de acá tiene impurezas de agua, por ejemplo? ¿Qué puede llegar a pasar, chicos? Lo dije ya. Cuéntenme. Mucho antes de lo deseado. ¿Está claro o no? Mucho antes de lo deseado. Esto es como abrir el horno cuando están cocinando una torta, ¿o no? ¿Qué pasa? Se cae. Bueno, esto más o menos igual. ¿Está? O por ejemplo, querer hacer leudar harina y para hacer un pan y adentro le meten semilla de algo. Y indudablemente ese pan no va a leudar porque se le va a cortar el leudado en algún momento. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a trabajar en el examen sobre esto. ¿Qué pasa si el monómero a utilizar acá viene de un derivado de un compuesto orgánico que no es de petróleo? Lo puedo meter en este reactor y lisa y llanamente, seguramente voy a terminar con cadenas que salgan por acá totalmente irregulares, con cadenas de pesos moleculares de 40 o 50 gramos por mol a 300, 400, con lo cual más que un polipropileno voy a tener un multipropileno, algo que no existe, un plástico donde seguramente va a tener conformación plástica, pero no va a tener ninguna propiedad estable a lo largo de todo el sistema. Me van agarrando ahí, chicos, ¿no? ¿Puede repetir, profe? Perdón. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un monómero acá, derivado de un componente que no sea el petróleo, que tenga alta cantidad de impurezas, como comenté anteriormente? O quieran poner algún reciclado acá, que a lo mejor sale de acá, el producto malo, fue el cliente no lo utilizó y te lo devuelve y te dice, mirá, retratalo y lo volvés a mandar acá. Y tiene impurezas. Bueno, estas impurezas te van a generar que en la reacción química muchos componentes no reaccionen y muchos reaccionen. Entonces vas a obtener un policompuesto de acá donde tengas muchos pesos moleculares de distintas características, desde 20, 30 gramos por mol hasta 300, 400, con lo cual el plástico va a tener distintos tipos de características.
Y miren, fundamental, ¿cómo me doy cuenta? ¿Ustedes se acuerdan algo de física o química general cuando hablamos de diagrama de fase? Me encanta tomar esto en el examen. Acá tengo en este temperatura y acá tengo cantidad de calor. ¿Tá? De cualquier plástico. ¿Tá? ¿Qué va a pasar en un primer momento? Acá es sólido, ¿no? A esta temperatura, no digamos que acá está el cero. Acá, qué sé yo. Vamos a largar con polietileno. Bueno, ¿qué temperatura estamos ahora? 25 grados. Bueno, le empiezo a dar calor. Le doy calor, 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 calor. En la medida que le doy calor, aumenta su temperatura, ¿o no? Sí. ¿Estará bien lo que digo? Sí. Sí, porque tiene esa conductividad. Y bueno, ¿hasta cuándo? Y no lo sé. Hasta un momento en que todo el calor que le entrego lo empiezo a utilizar como calor de fusión. Y todo el calor entregado lo va a utilizar para calor de fusión, para mantener la temperatura constante y todo el calor que le da se transformó en líquido. ¿Tá? Lo licué. Cuando tengo todo el líquido ya conformado, todo el calor que le doy lo voy a utilizar para levantar su temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta un punto que, mediante el cual todo el calor que le doy lo va a utilizar para evaporarse. ¿Tá? ¿Hasta qué punto? Hasta que una vez que logró que todo se transforme en vapor, ¿tá? Todo el calor que le doy lo utilice para evaporarse. Hasta un punto, bueno, hay un límite acá que se llamaba punto crítico, que no nos importa a nosotros en este caso, pero sí me interesa que vayamos sobre esto. ¿Cuándo pasa esto? Esta es la curva de un componente puro. Ahora, ¿qué pasa cuando un componente es impuro? Va a tener distintos puntos de fusión, porque acá, si les gusta, acá tengo la temperatura de fusión, el momento que pasa de sólido a líquido, y acá tengo la temperatura de ebullición, porque pasa de líquido a gas. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo plásticos donde en su interior hay impurezas? Cuando este componente le empieza a hacer este ensayo, lo que va a pasar acá, a ver si lo puedo dibujar en otro color. Cuando tenga otro plástico, ¿tá? Va a largar, supongamos que largamos en el mismo punto. Hasta ahí va a llegar igual. ¿Está claro, no? Pero después, como tiene distintos plásticos, esto no va a ser así. Esto va a ser la pendiente de la fusión, va a ser hasta ahí. ¿Y después cómo sigue? Sí, después todo el calor lo va a usar hasta allá. ¿Está? Y después, cuando vuelva a evaporarse, no va a ser así. Lo que va a hacer es otra vez una pendiente así. Y después ya sí, en su proceso final, va a terminar haciendo eso. Pero lisa y llanamente, si yo meto esto en un equipo, que es un calorímetro, donde pongo una masa del material, ¿tá? Y le empiezo a dar calor, y con una termocupla miro cómo varía la temperatura, le doy calor, y en la medida que pasa el tiempo, taca, 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 hasta que llega un punto que la temperatura es constante. Le sigo dando calor, 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 hasta que la temperatura vuelve a subir. Cuando la temperatura vuelve a subir, por la cantidad de calor que le di, si el delta este no supera el grado centígrado, es un elemento puro. ¿Por qué? Porque se está fundiendo sin un plástico a 142 grados centígrados, la característica del polipropileno. Va a calentarse hasta que se transforma en gas y así sucesivamente. ¿Dónde trabajamos en el análisis de los plásticos, chicos? Trabajamos lógicamente, en estos sectores, en el sector de
sólido, sólido líquido, no nos vamos a los gases. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si el componente es impuro? ¿Está? Si el componente es impuro, cuando llega hasta acá va a calentar igual, parecido al menos, pero cuando llega acá y le siga dando calor, voy a ver que la temperatura empieza a subir. ¿Pero por qué me cambió la curva de la pendiente? Porque precisamente va a haber componentes que empiecen a fundir antes y componentes que empiecen a fundir después. Por eso la pendiente de un componente impuro o reciclado, que es claramente impuro, es distinta de 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Linda pregunta para un examen. Una duda, profe. Me confundí por qué coincide el primer punto ahí en la temperatura de fusión. Dijo que no era necesariamente, pero no entendí esa parte. ¿Por qué coincide? Déjame, ahí está. ¿Acá? ¿Ahí? No, en el otro. En ese, No, ahí, ahí. tal cual. No necesariamente vayan a coincidir. Incluso, mira, esta pendiente a veces también no coincide, porque como vos tenés distintos materiales que pueden variar su calor específico, puede ser que esta también haga te haga esto también. Sería más lógico quizás que te haga esto, no necesariamente, pero yo ya no quiero entrar en tanto detalle. ¿Te ubicás? Lo que me interesa es que sepan que la que cambia es la pendiente esta, la pendiente de el calor de fusión, ¿está? Esa pendiente. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo cuál es el kit de la cuestión? Si yo les pregunto, ¿qué ensayo realizarían para tratar de conocer cuándo un plástico es reciclado o impuro con respecto a un plástico puro? Es el ensayo del punto de fusión. Lisa y llanamente, claramente, les va a permitir darse cuenta, no de lo que tienen adentro, porque es muy difícil saber qué tiene un plástico, pero sí, lisa y llanamente me voy a dar cuenta. Imagínense, chicos, metiendo un plástico reciclado adentro una inyectora. La inyectora trabaja a una temperatura constante, donde empieza a fundir para este plástico, empieza a fundir ahí. ¿Qué pasa con este plástico? Y voy a tener producto fundido y producto no. ¿Qué voy a hacer con esa inyectora? Un festival de problemas. ¿Está claro o no? Entonces, cuando vayan a trabajar a la industria plástica de inyección, tienen que tener claro que una variable de proceso para lo que vamos a ver la semana que viene es la característica del material utilizado. Muchos dicen, no, pero yo compro reciclado. y bueno, contame cómo producís vos y yo te cuento cómo produzco yo. ¿Está claro, no? ¿Agarraron el centro? Sí, profe. Bueno, escuchen. Basta por hoy. Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Yo voy a seguir con toda la otra parte de lo que es plásticos. Ya vamos a ver inyectoras, vamos a ver sopladoras, vamos a ver extrusoras. Por ejemplo, un caño de plástico se hace mediante extrusión, manguera y demás cuestiones. Y ya vamos a cerrar toda la parte de plásticos para en una tercera clase meternos de lleno en el tema de envases flexibles. Y bueno, y después será el primer parcial, pero eso será otra cuestión. Bueno, si hay alguna duda seguimos, si no, será hasta el viernes que viene. Espero que les haya gustado la clase, creo que al igual que César y Ricardo le ponemos mucho empeño en esto. Dijo que íbamos a estudiarla únicamente en estado líquido, gaseoso, ¿no nos metemos en eso? No, no nos metemos no en estado existe. gaseoso. No, está claro. Bien, gracias. La curva esa que dibujé ahí al final, vos trabajás, a ver. No, pero de todas maneras existirían, digamos, por ejemplo, solventes o catalizadores. Sí, toda esta parte se puede trabajar ahí, pero nosotros no. Dejarlo para cuestiones más amplias, digamos. Nosotros por ahora no. Bien, gracias. Bueno, bárbaro, nos veremos. Si alguien tiene alguna duda, me pide un ratito.
Luego,